Todo mundo conoce la escena. El festejado está parado frente al pastel, con las velas apagadas y los ojos todavía cerrados de pedir el deseo, y entonces empieza el coro. Mordida, mordida, mordida. Hay una fracción de segundo donde el cumpleañero evalúa la situación, mira a los que tiene alrededor, intenta calcular en quién puede confiar, y luego se inclina lentamente hacia el pastel con esa mezcla de resignación y esperanza de que esta vez nadie lo va a empujar. Casi siempre alguien lo empuja, y ahí, con la cara llena de betún y el pelo pegado al merengue, empieza oficialmente el cumpleaños mexicano. Pero hoy vamos a hacernos la pregunta que nadie se hace en ese momento. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué exactamente en México celebramos a la gente metiéndole la cara en su propio pastel? Antes de llegar a la mordida, hay que entender que el cumpleaños mexicano es en realidad un ritual completo, con varias partes que tienen orígenes completamente distintos y que con el tiempo se fueron juntando hasta formar algo que hoy reconocemos como nuestro al 100%. Las mañanitas, el pastel, las velas, el deseo, la mordida y el eventual pastelazo son piezas de un rompecabezas que no nació completo ni de un solo lugar, sino que se fue armando con ingredientes de distintas culturas y épocas hasta convertirse en esa celebración caótica, ruidosa y entrañable que cualquier mexicano conoce de memoria. Empecemos por las mañanitas, porque son la parte del ritual que más sorprende cuando te enteras de su origen. Esa canción que todo México sabe de memoria, que se canta desafinada, pero con todo el corazón a las 6 de la mañana afuera de la puerta del festejado, no empezó siendo una canción de cumpleaños. Su origen se remonta a la Nueva España, donde los frailes franciscanos usaban cantos mañaneros, es decir, canciones que se entonaban al amanecer para despertar a los fieles y convocarlos a la oración. Con el tiempo, esos cantos religiosos fueron mezclándose con tradiciones populares de serenata y fueron cambiando su función, pasando de ser un llamado espiritual a convertirse en una forma de homenajear a alguien en su día especial. La versión que conocemos hoy, con esa melodía tan particular, se atribuye a distintos compositores según la fuente que consultes, pero lo que sí es claro es que lleva presente en la identidad mexicana desde el siglo XIX. Es la única canción de cumpleaños en el mundo que nació de un cántico de frailes, y eso ya la hace completamente única. Si te gusta este tipo de historias sobre el origen de las tradiciones que vivimos sin cuestionarlas, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando las costumbres más mexicanas que tenemos una por una. Ahora, el pastel y las velas tienen una historia todavía más antigua y que viene de continentes completamente distintos. La costumbre de poner velas en un pastel para celebrar un cumpleaños se originó en la antigua Grecia, donde se elaboraban pasteles redondos para honrar a Artemisa, la diosa de la luna, y se les ponían velas para imitar el brillo lunar durante los rituales. Siglos después, en Alemania del siglo XVIII, surgió la tradición de los pasteles de cumpleaños infantiles con velas, donde el número de velas representaba la edad del niño más una extra que simbolizaba el año que estaba por venir. Esa costumbre alemana se fue extendiendo por Europa y eventualmente cruzó el Atlántico, llegando a México, donde se fusionó con la tradición local y se fue adaptando hasta convertirse en lo que conocemos hoy. El pastel de 3 leches, el betún de mantequilla de colores, las figuras de azúcar encima, eso ya es completamente nuestro, aunque la idea original de las velas venga de tan lejos. Y entonces llegamos a la parte que probablemente todos esperaban, la mordida. Y aquí hay que ser honestos desde el principio, porque si alguien te dice que conoce el origen exacto y documentado de esta costumbre, probablemente te está inventando algo. La mordida no tiene un decreto histórico que marque su inicio. No aparece en ningún recetario del siglo XIX ni en ningún texto colonial, y no existe evidencia de que alguna vez haya sido un ritual simbólico con significado espiritual o cultural específico. Lo que sí existe, y es igual de interesante para entenderla, es una explicación cultural muy mexicana sobre por qué algo así pudo nacer y arraigar con tanta fuerza precisamente aquí. La mordida, en su versión original más inocente, funciona así.
El festejado se inclina para dar la primera mordida al pastel sin usar las manos, lo cual ya de por sí es un acto un poco ridículo que requiere cierta entrega y disposición al juego. Ese gesto de inclinarse con la cara hacia el pastel delante de todos los invitados tiene algo de vulnerabilidad calculada, de decir, aquí estoy, confío en ustedes. Y en México, donde la picardía, la carrilla y el humor entre amigos y familia son parte fundamental de cómo nos relacionamos con las personas que queremos, esa vulnerabilidad era demasiado tentadora para dejarla pasar sin aprovecharla. No se sabe quién empujó la primera cara contra el primer pastel en la primera fiesta mexicana donde eso pasó, pero lo que sí se sabe es que a quien lo vio le pareció gracioso, a quien lo vivió probablemente también después de unos segundos, y la costumbre se fue repitiendo de cumpleaños en cumpleaños hasta volverse parte del ritual sin que nadie lo decidiera formalmente. Hay algo muy significativo en eso, porque la mordida es básicamente una forma de decirle al festejado que te tiene suficiente confianza y cariño como para hacerle algo que en cualquier otro contexto sería una grosería. No le metes la cara en el pastel a alguien con quien tengas una relación fría o formal. Eso solo pasa con las personas con quienes tienes esa complicidad específica de poder hacerles una broma sin que se rompan. En ese sentido, la mordida es casi un termómetro social. Si alguien te la hace, significa que siente que está en esa categoría de confianza contigo, aunque en ese momento tú no estés muy de acuerdo con esa clasificación. Con el tiempo, la mordida fue evolucionando hacia algo todavía más caótico que hoy conocemos como el pastelazo, que es básicamente llevar el empujón al extremo hasta que el festejado queda completamente cubierto de betún. Y aquí es donde la conversación se pone más interesante, porque en los últimos años este ritual ha generado un debate real, especialmente en redes sociales, sobre si la mordida y el pastelazo son una tradición divertida o si en algunos casos se convierten en algo que arruina el momento en lugar de celebrarlo. Hay videos virales de cumpleañeros que claramente no querían que les pasara eso, o de situaciones donde el empujón fue demasiado fuerte y terminó mal. La discusión es válida, porque como cualquier broma que involucra el cuerpo de otra persona, la clave siempre está en el consentimiento y en leer bien el ambiente. Una mordida entre personas que se conocen bien y donde el festejado también se ríe es una cosa completamente distinta a empujar a alguien que claramente no quería participar en eso. Y al final, lo que más importa de todo este ritual no es la mordida en sí misma, sino lo que representa como conjunto. El cumpleaños mexicano, con sus mañanitas desafinadas, su pastel de betún de colores, sus velas que nadie sopla de un solo intento, y su mordida que siempre termina con alguien lleno de merengue, es uno de esos rituales que cuando lo vives te parece completamente normal, y cuando lo describes desde afuera suena como algo inventado. Para quien vive fuera de México, es exactamente ese tipo de momento el que más extrañas. No porque la mordida en sí sea algo extraordinario, sino porque todo lo que la rodea, la gente, el ruido, las risas, el desorden controlado, te recuerda exactamente cómo se siente estar en casa. Si te sacó una sonrisa reconocer esta tradición o recordar algún cumpleaños donde la mordida no salió como esperabas, cuéntanoslo en los comentarios porque seguramente tienes una historia que vale la pena contar. Y compártelo con alguien que también tenga una buena anécdota de pastel en la cara, porque este tipo de recuerdos se disfrutan más cuando los platicas. Suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos, porque seguimos desarmando las tradiciones más mexicanas que tenemos. Nos vemos en el siguiente.